Volvemos al aire de la Tucumana de verano, son las 8:35 en toda la República Argentina. Nosotros vamos a estar en vivo hasta las 12 por la 95.9 y también por el canal de la Tucumana en YouTube, la Tucumana FM, así se llama el canal. Ayer trascendió, se supo, se anunció en realidad, que el gobierno nacional va a cerrar por decreto al INADI, ¿sí? Que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y que lo considera inservible, básicamente, ¿no? Es el argumento desde el gobierno nacional. No hubo otro argumento más que ese, ¿no? No hubo otro, y es esta cuestión, bueno, son estas medidas que se están tomando del gobierno nacional que no resisten demasiado análisis ni mucha explicación, simplemente se toman desde el autoritarismo y bueno, sucede, lo cierran y listo. En esta lógica de achicar el Estado, sin demasiados argumentos. Del otro lado de la línea ya lo tenemos, y le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar con Conti Venturelli, con León Torrente y Gabriel Sanzano, a Pipo Albano, que fue el director de INADI en Tucumán, ¿sí? Hasta hace muy poquito, hasta diciembre, y queremos saber cuál es su opinión al respecto de esta medida desde el gobierno nacional. Bienvenido al aire de la Tucumana de verano. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo que me preguntas, de lo que ha pasado ayer, ¿no? Mi opinión es que me parece que una vez más el gobierno está tratando de buscar chivos expiatorios para justificar sus formas, porque en un momento era la casta, pero hoy la casta es parte del gobierno, parece. Entonces tenemos que hacer los chivos expiatorios, y me parece que cuando no es, una semana es Lali, otra semana es el CONICET, y esta semana me parece que le tocó al INADI ser el chivo expiatorio de todos los males de este país, ¿no? Como si el INADI o 400 empleados representaran el debacle económico de un país de más de 40 millones de habitantes. Entonces me parece que esto no es más que una jugada mediática, porque como bien decís, el INADI es creado en el 95, después del atentado de la AMIA por ley. No se puede derogar una ley de manera unilateral, digamos, tiene que pasar o por la legislatura o por el Poder Judicial, o hay que judicializar. Y en ese sentido creo que lo sabían. Cuando dicen que no lo sabían, me parece que ahí hay como una especie de trampa también, de tenernos en la agenda hablando de esto y no de que el DNU está corriendo, ¿no? Entonces me parece, pero bueno, no dejan de ser dichos desafortunados, esta cuestión de decir que el INADI es un lugar para los kirchneristas, o que el INADI representa un gran gasto. Bueno, en primer lugar, el INADI ha tenido delegados de todos los partidos y banderas según el gobierno de turno en el Ejecutivo, y las mismas empleadas han trabajado bajo gestiones kirchneristas, bajo gestiones macristas, porque son las mismas. Los que cambiamos somos los delegados, pero las empleadas siguen siendo las mismas. Son 3 abogadas en la provincia y una comunicadora para prensa, son 4 empleadas que hay en la provincia. El INADI no tiene oficinas propias, el INADI trabaja ya hace años en la Fundación María de los Ángeles gracias a la solidaridad de la Fundación y de Susana Trimarco, sin pagar alquiler, ni siquiera aportando algún servicio. El único gasto que tiene el INADI son las 4 empleadas, porque no teníamos caja chica, a tal punto que muchas veces éramos los empleados que para sostener la oficina hacíamos una vaquita para poder comprar el papel para imprimir las denuncias, el café, el papel higiénico para estar en el día a día de la oficina. Es decir, se genera toda una falacia, toda una suerte de mentiras alrededor del INADI para que sea el chivo expiatorio de todos los males. Entonces aquel votante libertario pueda decir, bueno, estamos mal por esta casta que es el INADI, ¿no? Cuando el INADI no representa casi un gasto, el único gasto que tiene son los empleados, que trabajan mucho más, porque al ser una institución sin recursos, que estuvo bastante vulnerada, no solamente en esta gestión, sino también en la anterior, de la cual fui parte, pero no recibíamos recursos y hacíamos lo que podíamos con el cuerpo, el trabajo y la gestión. Y sin embargo hemos llevado adelante, hemos hecho un montón de capacitaciones, hemos resuelto denuncias, hemos resuelto conflictos, hemos sacado un montón de denuncias que venían atrasadas. Me parece como esto, tratar de buscar un malo para pegarle, y inventar ese malo, ¿no? Porque no es tal.
Entonces me parece que vamos por ahí esta movida del gobierno nacional. Pipo, bueno, terrible lo que contás, porque aparte me imagino un montón de gente que se queda sin trabajo en este lugar, pero digo, la desaparición del INADI en el país y en la provincia en particular, ¿cuántas denuncias recibían ustedes acá en la provincia desde que estaban? ¿Y qué significa la desaparición de este instituto tan importante? Mira, para hacerte un promedio, digamos que recibamos un promedio de 3, 4 denuncias por día, digamos. Es decir, algunos días recibamos más, otros días recibamos menos, pero haciendo un promedio podríamos decir que 3 o 4 denuncias por día. Lo cual es todo un trabajo porque, primero, esa denuncia llega con una persona que es un ser humano que puede estar muy afectado por lo que va a denunciar, por lo cual siempre hay como todo un trabajo de empatía, de cuidado de la persona. Muchas veces la gente se te ponía a llorar, se te ponía a contar cosas, digamos. Imagínate eso duplicado por 3 o 4 personas en un día. Esa denuncia después necesita pruebas. Las abogadas tienen que hacer todo un proceso hasta que sale el dictamen. La denuncia va y vuelve de Buenos Aires varias veces hasta que se da un dictamen favorable o no. Y aparte de eso, todos los talleres y las capacitaciones y talleres de sensibilización social que veníamos haciendo justamente para evitar la denuncia y erradicar la discriminación, que es mucho lo que hemos hecho. Entonces, me parece que es simbólico pegarle al INADI, no es pegarle, primero se cierra el Ministerio de Género, Mujer y Diversidad, desde un lugar muy misógino y ahora desde un lugar muy discriminador se quiere cerrar el INADI. No es casual que un gobierno que se ha dedicado a hacer campaña con discursos de odio, pegándole a una piñata en la televisión con forma del Banco Central, diciendo que, bueno, comparando personas con el adjetivo mogólico en su momento también, ¿no? Cuando sabemos que ya no se usan esas palabras, se dicen personas con discapacidad. Digo, no es casual que un gobierno que utiliza los discursos de odio quiera cerrar un instituto que quiere erradicar la discriminación, la xenofobia, el racismo y todo tipo de violencia. Entonces, sinceramente no me sorprende, y lo más triste es que me parece es que no nos sorprenda, ¿no? Cuando uno dice, bueno, van a cerrar el INADI, en general sí hay un rechazo, pero no hay una sorpresa por parte de la sociedad. Y es tristísimo pensar que un organismo que tiene casi 26 años, que nace después de un atentado que fue tan significativo para este país, en la memoria de este país, que inclusive inicia, ¿no?, con la DAIA como siendo uno de los primeros responsables en la creación del INADI también, y con un presidente que está muy cercano a la comunidad judía. Es rarísimo también, que esté en contra de algo que inclusive la misma DAIA salió a defender ayer. Entonces me parece que es esto, que es como un golpe más simbólico que real, porque como te decía es una ley y es mucho más complejo que derogarlo o que cerrarlo, pero sí queda el golpe mediático, sí queda el chivo expiatorio en la sociedad de que el INADI no sirve para nada. Sí se van creando esos monstruos, esos mitos alrededor, que todos los que estamos ahí no trabajábamos o no hacíamos nada, o que estamos de más, cuando realmente los datos demuestran que la sociedad argentina tiene mucha más percepción de la discriminación ahora que hace 10 años atrás, y esto se debe al trabajo de organizaciones de instituciones como el INADI, que hacen un trabajo día a día para desnaturalizar la discriminación y la violencia que está muy naturalizada en la sociedad argentina y que de a poco se va erradicando, se va desconstruyendo para tener un mejor convivio, ¿no?, en sociedad, para poder convivir mejor los unos con los otros. Sí, además ahí me parece que radica el mayor peligro, ¿no? Porque si está comprobado de alguna forma que hoy la sociedad discrimina menos, ¿no?, por ponerlo de manera sencilla, que hace 10 años. Sí, no sé si discrimina menos, me parece que tiene más conciencia. O más conciencia, bueno. Sí, eso es lo que demuestra un poco ¿Qué pasaría, qué va a pasar en 10 años, entonces, sin INADI, ¿no? Entonces, porque también ahí va, me parece, el ataque, ¿no? No solo de lo simbólico, sino también de legitimar que la discriminación, la xenofobia, sean cuestiones corrientes y que no son cuestiones de Estado. Me parece que eso y es el encima golpe más ponerlas fuerte. como policías del pensamiento, como si denunciar un acto discriminatorio sería perseguir a un otro. No, bueno, no es perseguir a un otro. Si has cometido una falta, está bien que haya una reparación para esa persona que ha sido dañada, ¿no? Y es como vos decís, legitimar que eso no sea así.
Entonces que Bussi pueda decir cualquier cosa y nadie le diga nada, que es un poco eso. El año pasado hemos tenido muchas denuncias a Bussi por los dichos que cuando tenían el debate a diputados, lo que ha dicho de las mujeres, que ha comparado la diversidad con la discapacidad, digo. Entonces eso no es ser un policía del pensamiento. Él ha tenido ciertos dichos que van en contra de los intereses de ciertos sectores o ciertas minorías, y esas minorías tienen el derecho a poder denunciar y sentir una cierta reparación en esa denuncia. Eso no es ser un policía del pensamiento, sino que la ley y es la Constitución, y es lo que nos protege como ciudadanos para poder convivir, porque si no, cada uno va a decir del otro lo que le parece. Y tampoco es así el convivio, me parece. Son, vos decías que es chivo expiatorio, pero también son elecciones para qué tipo de sociedad querés construir de alguna manera, ¿no? Sí, y en cuanto a los colectivos que por ahí, bueno, quedan vulnerados, ¿qué va a suceder para vos, no? Sin un INADI, bueno, estábamos hablando también del Ministerio de la Mujer, de Género y Diversidad. ¿Qué pasa después de esto, no? De que ya hay un cierre, ¿a quién acuden, no? Estas personas por ahí que han sido vulneradas, ¿no? Sí, que han sido vulneradas y que además todos los días, ayer también estaba las discapacitados que han subido al colectivo y que les han pedido que bajen, digamos, esta cosa como de que hay que elegir entre qué discapacitados sí y cuál no se quedan en el colectivo, ¿no? Como una cosa tremenda, que es re para el INADI, porque es una situación re discriminatoria. Entonces, es como que van sumando todas las cositas, ¿no? Como desarticular a mujeres con diversidad, desarticular a discapacidad. Nosotros en el INADI, en la última gestión, teníamos 11 becas o pasantías promover del Ministerio de Trabajo que eran para personas con discapacidad que nunca habían estado insertas en el sistema laboral y que estaban trabajando a través de una pasantía en el INADI, haciendo tareas de trabajo en el INADI. Estas personas, desde que quedó todo paralizado con el INADI, porque más allá de que hace 2 meses que yo no soy delegado y que está céfalo en la provincia el cargo, el INADI ha estado prácticamente paralizado, estuvo abierto recibiendo denuncias, pero no ha hecho capacitaciones, no ha hecho más convenios, a la espera de una respuesta por parte de la central, y no ha habido todavía ninguna bajada de línea de nada. Inclusive ha sido una sorpresa para los empleados, pero estuve hablando con las empleadas. Hasta el domingo había un boletín donde supuestamente iba a haber una nueva interventora, y al día sale Adorni con este anuncio que nada tenía que ver con lo que decía el boletín oficial. Entonces, todo el tiempo es como una incertidumbre y una confusión. Me parece que el gobierno viene como, esos son 2 adjetivos que me parece que lo caracterizan: incertidumbre y confusión, en donde nadie entiende muy bien nada, no hay respuesta, no se sabe si lo cierran, si no lo cierran, qué va a pasar, pero mientras tanto está en la agenda y se habla de eso. Entonces también por eso digo, hay un poco de chivo expiatorio, pero también está esto de lo simbólico y lo que puede llegar a legitimar, porque si el INADI es el primero, que viene después, ¿no? Tenemos que también empezar a pensar eso, y es muy simbólico que quieran cerrar el lugar donde la persona se puede defender de no ser discriminada o atacada o violentada. Claro. Sí, además es eso. En un gobierno que justamente está atacando, violentando, discriminando, sacándole derechos a los trabajadores, todo lo que ya sabes. Sí, además en general lo que sucede es que el INADI protege a minorías que son generalmente, naturalmente y lamentablemente violentadas, ¿sí? Todo el tiempo en nuestra sociedad. Entonces lo que históricamente genera, y lo que genera esto es justamente la desprotección absoluta, y además me llama mucho la atención cómo este gobierno va en contra de las tendencias mundiales todo el tiempo, ¿no? Porque en el mundo hay una tendencia clarísima a la concientización sobre la discriminación, más allá de que falte un montón, y esta medida va 50 años atrás. O sea, hace 50 años ya a Sudáfrica se le generó desde el mundo un montón de presiones para que eviten la discriminación, por ejemplo. Hace 50 años, ¿no? Y el INADI es un ejemplo. O sea, no hay otro INADI en Latinoamérica, y algo parecido en México, pero somos como los primeros en tener un instituto pensado específicamente para esto, digamos. Entonces, hemos sido ejemplo en muchas cosas, en el matrimonio igualitario. Recién creo que Grecia hace poco tuvo el matrimonio igualitario, digamos, algo que nosotros tenemos del año 2010, o sea, ya 13 años.
pero claramente se desea un retroceso sobre todo esto, ¿no? Es como vos decís, es como, bueno. Pero también, más que un retroceso, yo veo esto también que vos decís, de legitimar, como poner el primer escalón para lo que se viene después. Bueno, si cerramos el INADI pasa, ¿qué sigue, digamos? Sí, sí. Porque bueno, se surge un poco el chiste, ahora podemos discriminar y como que vemos por ahí memes y cosas en las redes en relación a eso, pero un poco ese chiste es un poco cierto, digamos, Y que se está legitimando al cerrar el INADI. te quería consultar justamente después, si sucede finalmente que sí, que cierra y que funciona esto y que pasa, ¿no? ¿Cómo se reconquista esto que justamente había estado conquistado y que se está perdiendo? Estos espacios, estos lugares, estas instituciones. Digo, porque Y en bueno, algún yo creo que momento como, Milei dejará de estar, terminará su mandato, a lo sumo será reelecto, no lo sé. Digo, pero en algún momento se buscará reconquistar. ¿Hay lugar, hay espacio para eso después o la vuelta al mira, daño yo, irreversible? mira, yo creo que sí. Primero que cerrar el INADI es mucho más difícil que cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Por qué? Porque Ajá. el ministerio nació con Alberto y tenía apenas 4 años, era un ministerio nuevo. El INADI tiene 26 años y han participado muchas organizaciones no gubernamentales, e internacionales en la conformación y creación del INADI. Que ante esta noticia, un montón de organizaciones internacionales que trabajan sobre derechos humanos se han proclamado al rechazo al cierre, por lo cual me parece que también ha sido motivo para que revisaran y hayan salido después a la tarde a decir que el INADI con un comunicado en Twitter, porque este gobierno todo es por Twitter, que finalmente no se cerraba y se movían empleados. Algo que tampoco es una certeza porque es ese escrito en Twitter y no mucho más. Pero bueno, con esto quiero decir que me parece que es mucho más difícil en este caso cerrarlo. En el caso de hipotético que se cerrara o pasara esto que se dice, creo que como todas las cuestiones, cuando se ha querido cerrar o boicotear algo, siempre han sido sus trabajadores y los empleados y el mismo pueblo el que salió a defenderlo. Creo que esa es la que nos queda, que los empleados y los trabajadores y la sociedad civil eh, lo defienda, y, y hay instancias judiciales, supongo. Igual como te digo, es también no es solamente cerrar el INADI, es bajar una ley, o sea, una institución que está creada por ley. Entonces, es mucho más complejo que decir, bueno, se cierra el INADI. Me parece que o tienen que judicializarlo o tiene que pasar un proceso, digamos, hasta que eso suceda. Y en el medio pueden pasar muchas cosas. Por eso me parece que es más un chivo expiatorio y un golpe mediático que lo que realmente pueden llegar a hacer de cerrar el INADI. Pipo, vos mencionabas también el tema de la pasividad de la gente, ¿no? ¿A qué te referís con esto? ¿Como que hay más una cuestión de redes sociales? ¿O a qué hacías alusión? No, por ahí siento que me ha pasado que a partir de ayer me he recibido un montón de mensajes, y en algunos de los mensajes era como, bueno, era sabido, lo estábamos esperando, o pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Como que, nada, con el discurso mismo no iban acostumbrando que, bueno, que todo está mal y que si no estuvo mal hasta hace poquito, bueno, fue porque no quisieron, pero que en realidad sí. Y digo, por ahí como que sin querer, inconscientemente, terminamos entrando en ese discurso, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta y todos los días es una peor y como que no sé por qué nos vamos acostumbrando en vez de, bueno, decir hasta acá llegamos, basta, este es el límite, ¿no? Lo que nos está pasando como sociedad, y siento que tiene que ver con esto, con la confusión, ¿no? No, estamos todos como confundidos, estamos todos como no entendiendo el panorama, un día va para un lado, otro día para el otro. No siento que haya un culpable en esto, o sea, sí hay una responsabilidad de un gobierno que quiere esa confusión, pero no me diría nunca que es la sociedad la responsable o la culpable, pero sí estamos todos como desorientados. A mí me pasaba esto, yo no sabía, en enero no supe si era o no era el delegado, no había respuesta, no había información, todo era una incertidumbre, siento que estamos todo el tiempo eso, como en la incertidumbre, bueno, ¿y ahora qué va a pasar mañana? Se meten con el boleto de colectivo, se meten con los jubilados, ¿hasta dónde vamos a llegar, digamos? ¿Hasta dónde vamos a dejar
nada, que Sí, retrocedamos tanto, porque eso es en el fondo lo que nos está pasando, estamos sí, día a día estamos un como poquito en más atrás. una especie de shock, ¿no? Todos, Sí, permanentemente. exacto. Pero bueno, muchas gracias, Pipo, la verdad, por tu tiempo, por esta charla. Y bueno, ojalá que no prospere, ¿no? Y que en algún Ojalá que momento no. prime la mesura. Gracias por tu espacio. Gracias a ustedes, muchas gracias. Pipo Albano fue delegado del INADI en Tucumán hasta diciembre, ¿sí? Sí. Y ahora ese instituto va a cerrarse, o es la intención al menos del gobierno. Vamos a ver qué sucede finalmente, ¿no? Porque es cierto también lo que él marcaba, que Es una ley. primero no es tan sencillo, ¿sí? Y a su vez este gobierno va tirando mucho de eso de tiro 600 medidas para que me aprueben 20, y está todo el tiempo jugando a eso, ¿no? A la provocación permanente también. Me Sí. parece que como esa es la búsqueda, la provocación permanente, generar un montón de frentes de batalla y después, bueno, algunas batallas ganará, otras no, pero en el medio lo más importante, que es transferir capitales, diría Julián Bernat, que se lleven el dinero, la guita de todos nosotros, unos cuantitos, se está haciendo a mansalva todos los días, ¿sí? Eso es también lo que está sucediendo. Sí, diga León Torrente lo que quiera. Sí, si quiere vamos a la pausa viendo un poco cómo está la ciudad.